Buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque Regional, como es habitual cada jueves, desde el mesón de Plaza de la Ciudad del Tui, transmitimos para todo el este del país, Maldonado, Rocha, La Valleja y 33. Estamos listos para comenzar, bienvenidos. Puerto de Aguas Profundas, le damos la bienvenida en esta noche a Jonathan Gaventaler, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Diego. Bien, vamos a primeramente hablar de qué se trata exactamente el proyecto Aratirí, antes de profundizar en el tema de que se están recolectando firmas para hacer una modificación en la Constitución de la República, antes para que la gente tenga un poco idea de qué es exactamente de lo que estamos hablando cuando decimos proyecto Aratirí o minería a cielo abierto. Vamos a explicarle entonces a la gente de qué se trata el asunto. Bueno, sí, el tema de Aratirí es un proyecto minero que se trajo a Uruguay, por así decirlo, en el año 2008. Es un proyecto que enmarca a varios departamentos del centro del país, donde se encuentra el 33, Florida y Durazno también. Y bueno, Rocha, justamente el tema que tiene con esta problemática, digámosle así, es que tiene un mineroducto que lo atravesaría a la mitad. Hablamos de la reserva de la biosfera declarada por parte de la UNESCO en 1976 y un eventual puerto Profundas que está muy bueno hablar sobre él porque vemos cómo se ha tratado el tema de forma muy desprolija, ¿verdad? La intención del gobierno y de Aratirí es explotar las riquezas naturales de esa zona del país, o sea, concretamente la extracción de hierro. En Cerro Chato y Valentines, y igual hay que aclarar algo, es que la empresa pide hierro y 7 minerales más, ¿verdad? Porque ese es el sentido común y me explicaba gente de la Facultad de Ingeniería que siempre lo hacen así porque es lógico. Si nosotros hacemos un cráter de un diámetro de 1 kilómetro por 300 metros de profundidad no vamos a sacar solo hierro, ¿verdad? Hasta puede aparecer otra cosa que nosotros no sabíamos que teníamos. Y sí, esto se enmarca en una explotación de 12 a 15 años a 18 millones de toneladas por año de explotación, lo cual se introduciría en el mineroducto que iría hasta el eventual puerto en Rocha, ¿verdad? Nosotros decimos que la problemática comienza cuando esta minera se instala, el choque social se da en la zona de Cerro Chato y Valentines, que es donde eventualmente van a estar las minas a cielo abierto, y bueno, la empresa vino de una forma muy desprolija, a la cual el gobierno le dio concesiones para que exploraran, hicieran trabajos de prospección y de exploración, y bueno, le llegaron a los pequeños y medianos productores cedulones, y ellos tenían 10 días hábiles para poder expedirse en contra de eso, y muchas veces se los dejaban en las porteras y aquello volaba y nadie se enteraba hasta que tenías la máquina al lado tuyo. Entonces son cosas muy graves que el país no conoce íntegramente. Nosotros trabajamos esto hace 4 años más o menos, yo hace 2 años y algo, y formaba parte hasta hace poco del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Por un tema de logística y de estrategia mía me alejo para no estar atado a algo y tener un poco más de libertad para poder opinar con este tema, aparte de los contactos políticos que tenemos, ¿verdad? Se trata de inversiones más que millonarias, importantes según el gobierno para el desarrollo del país. Se habla de la mayor inversión de la historia del país, se habla de 3.000 millones de dólares más o menos, que es la cifra que se maneja de inversión, pero claro, es una empresa, Aratirí, Samin Ferrous sería la firma, nace en el año 2000, es un proceso que va del 2003 a 2005, está radicada en la isla de Jersey, que es un reconocido paraíso fiscal cerca del Reino Unido. Es una empresa que dice invertir esa cifra, pero admite la misma de que no tiene experiencia en explotación minera y que aparte tiene el 30% del capital que dice que va a invertir. El 70% se lo financian bancos que todavía no sabemos quiénes son, para tener una idea básica y una noción de quién es Aratirí. En principio hubo un tire y afloje con el gobierno para determinar, digamos, cuál es la porción de la torta que nuestro país se va a llevar de ese negocio. Se habló en un principio de un 5%, la oposición criticó duramente esa actitud por parte del gobierno de pretender exonerar además de impuestos a esta empresa. Luego se hablaron en otros términos y aparentemente el país tendría una ganancia bastante mayor, se habla de algo así del 50%. Claro,
Es importante para el país eso, estamos hablando del desarrollo del país. Estamos hablando de un desarrollo y estamos diciendo que nosotros consideramos este proyecto por justamente el tema, la valoración económica que se hace, que es un proyecto para dejar al país más subdesarrollado de lo que está hoy día. El tema del 50%, el diputado por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, nacionalista, entabló esa discusión con el presidente y le hizo llegar su postura del tema de que Uruguay quedara con un 50%, que ahí la cosa iba a cambiar, que a pesar de la contaminación y el tema se le podía remediar y bueno, todo de una forma muy, muy buena para el país. El tema es que no es así. Ninguna empresa va a venir a Uruguay extranjera a dejarte la mitad de las ganancias. Segundo, uno cómo puede saber cuál es el monto de ganancia real de la empresa. La empresa puede decirte gané 50 millones de dólares, pero quizás ganó 500 millones de dólares. Encima hay algo que se habla sobre, para que la gente lo entienda, porque yo lo tengo con palabras que son complejas a veces de entender, la idea es que se entienda. El Estado le daría al dueño, al propietario del campo, un 3%, se está hablando entre un 3 y un 5%, pero quedaba establecido como que era entre un 2 y un 3% de lo que se explotaría. El problema es que hoy en día Aratirí tiene bastantes hectáreas en esa zona, entonces, ¿cómo va a ser el Estado? ¿Le va a pagar a la misma empresa minera sobre lo que explote como que si fuera un productor rural? Se ha dicho, por ejemplo, que esa zona hoy por hoy es improductiva. Lo vimos el otro día en un canal de televisión muy reconocido que hablaban del tema de Aratirí y filmaban los médanos de las costas. O sea, hay un problema muy grande de realidad y de desconocimiento, queremos creer, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el puerto de Aguas Profundas en esto? Bueno, el tema del puerto de Aguas Profundas viene como un proyecto nexo, ¿verdad? Sabemos que sin la minería no existiría la terminal portuaria, porque ahora vamos a hablar del término puerto de Aguas Profundas. No habría un puerto de Aguas Profundas sin la minería, porque necesitas cargas. Y tú para invertir $1.000 millones, que es lo que se pretende para un puerto de gran calado, tienes que tener por lo menos 60 millones de toneladas de cargas seguras. Si bien Aratirí no va a trabajar propiamente en Rocha, sí podría influenciar en el tema del medio ambiente porque va a utilizar el puerto de Aguas Profundas, o sea, para la salida de ese material. Para la salida, y el mineroducto, ¿verdad?, que tiene unos 212 kilómetros de largo y que, bueno, atraviesa los palmares del departamento de Rocha y zona de bañados del este, o sea, es algo bastante complejo. Y bueno, sabemos que los mineroductos se rompen en Holanda, se rompen en Noruega, en Dinamarca, en Estados Unidos y en Canadá y en Australia. O sea, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que se rompa? Bueno, es un daño ambiental enorme por el tema de que en ese mineroducto va a ir metales pesados concentrados. Y eso, un derrame de eso es a veces mucho peor que el derrame de petróleo. Porque, ¿qué pasa? El petróleo cumple su ciclo y desaparece, pero el problema de los metales pesados es que quedan expuestos al terreno abierto y eso sigue contaminando, el agua de lluvia sigue contaminando. Y justamente el tema de cómo se traslada el agua dulce, las corrientes, los arroyos, todos los afluentes, puede llegar a ser bastante dañino para el ecosistema rochense. Ustedes aseguran de que todo esto contamina y muchísimo, pero otros también dicen de que no es así. Y está en juego el desarrollo del país, porque hablamos de la mayor inversión. No te puedo creer. Y el puerto de Aguas Profundas, que significaría un posicionamiento estratégico a nivel regional, nunca logrado antes por Uruguay. Incluso competiría o estaría en mejor situación el puerto de Aguas Profundas que el propio puerto de Buenos Aires. Se ha hablado muchísimo sobre el tema de la localización del puerto de Aguas Profundas. Por ejemplo, al principio iba a ser en la zona de la Angostura, se armó mucho relajo con la gente del local y bueno, se cambió para la zona del Palenque, que hay menos gente, ¿verdad? Y balnearios que tienen un potencial de desarrollo muy grande, pero como no lo tienen hoy, se lo dejaría para el futuro puerto. El tema del puerto justamente radica en que los estudios que se han hecho hasta hoy, estatales, son muy pocos, ¿verdad? Y sabemos que para hacer un puerto de Aguas Profundas necesitamos por lo menos $1.000 millones. Puerto que el presidente hace menos de un año decía que el Estado no iba a poner un peso y hoy nos enteramos de que no solamente va a poner dinero, sino que ese monto podría ser desde $400 millones hasta $1.000 millones. Entonces decimos, es un tema de desarrollo y es un tema de economía a nivel general y el Estado no está en condiciones hoy.
el Estado no está en condiciones hoy de invertir $1.000 millones en un puerto que supuestamente tiene cargas seguras. Dice el interés de Brasil y de Argentina por el puerto de Aguas Profundas. Presidencia hace no mucho divulgó un video donde habla de que Argentina nos trasladaría 20 millones de toneladas de trigo. ¿Quién puede creer o entender cómo Argentina nos dislocaría a nosotros al puerto de Rocha 20 millones de toneladas de trigo? Primero que nada, ¿cómo lo traen? La parte logística. Después el interés de Brasil en el puerto de Aguas Profundas en Uruguay, cuando a 500 kilómetros tenemos el puerto de Porto Alegre que le falta expandirse y mucho, y que me explican también cómo traerían desde Brasil las cargas hasta acá, hasta el puerto de Aguas Profundas en Rocha. Brasil te puede decir todo bon, todo legal, pero no va a poner un peso en el puerto.